Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una pequeña reflexión para reforzar lo que en realidad tratamos de exponer en la última reflexión, un Dios personal. Vamos a tratar de entender quién es este Dios personal. Em, Pero tengo que deciros, mis amados, que estoy tremendamente decepcionado. Tremendamente decepcionado. Primero porque aquel vídeo tiene muy pocas visualizaciones, lo que quiere decir que simplemente lo han visto muy pocas personas y que buena parte de estas personas no comprendieron la verdad, la realidad. Y la verdad es que no es fácil de comprender. A mí me ha costado más de 600 reflexiones hechas donde podíamos hablar de miles de horas de grabación, pero hay muchos otros decenas o cientos de miles de horas, a lo mejor, decenas de miles quizás sería lo más correcto, de horas de estudio personal, muchísimo más temas de lo que realmente tenemos en el canal, para poder entender la realidad que os estoy tratando de presentar. Esta semana hay un revuelo bastante grande en cuanto al tema de la Trinidad en el marco de la Odisea, pero ojalá fuera este el único problema que no se comprende. Desgraciadamente la auténtica realidad es que ni siquiera aquellos que pretenden haber entendido la falsedad de la doctrina de la Trinidad no comprenden quién es Jesucristo y quién es este Dios personal del cual hablamos la última reflexión. Y esta es la demostración clara por qué mucha gente no ven estos materiales y no solamente que no los ven, sino que tampoco los comparten. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. Esa es la realidad. Y esto es el resultado de no estudiar. Lo digo tal cual y lo siento mucho por aquellos que se sienten ofendidos. Pero esta es la realidad. Eh, lo he dicho en muchas ocasiones, mucha gente cree saber. Y cuando digo esto lo digo con conocimiento de causa. Yo también creía saber. Desgraciadamente, o por suerte, o por la gracia de Dios, para utilizar técnicamente una expresión correcta, ¿no? Dios ha considerado a bien revelarme esta verdad, porque llevo muchísimos años peleando para entender. No fue fácil. La verdad es eso, que no fue fácil. Otra verdad es que es muy fácil caer en la trampa de la doctrina de la Trinidad cuando entiendes correctamente el marco de la divinidad. Y precisamente esto vamos a tratar de entender una vez más hoy con lo escrito está. El tema que vamos a presentar y que vamos a tratar de entender hoy y a la cual os invito que estudiéis, que no confiéis en mí, yo trato de revelar lo que Dios me ha dado. Pero es el trabajo de cada uno entender la verdad, santificarnos, purificar nuestra mente.
El título de hoy, la promesa del Espíritu, recibiréis poder. Y vamos a ver qué es este poder, quién es este poder, y tratar de entender la verdad del Evangelio, queridos, que le fue entregada a este pueblo, pero que desgraciadamente cumplieron la profecía. Y aquí hago una apelación al sueño de William Miller. Cristo le dio una caja con verdades preciosas, grandes, pequeñas, medianas, muy grandes. Toda esta caja le fue entregada a este pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho con ella? Esparcirla por el barro. Quedar escondido bajo el polvo de la mentira y el engaño del enemigo y del descuido precisamente de aquellos que tenían que haber cuidado que estas verdades lleguen hasta el final del tiempo. Pero no olvidemos que el sueño de William Miller termina con un hombre, el cuarto ángel del Apocalipsis, que limpia esa caja y que vuelve a colocar aquí las piedras preciosas, cada una en su sitio, de modo que al final brillará más que al principio. Lo que quiere decir es que habrá una mayor comprensión, esta mucha luz que la misma sierva dijo que habrá que salir justo ahora al final del tiempo. Y creo que en este canal, por la gracia de Dios, por sus méritos, por su trabajo, por su obra, hemos tratado de presentar estas verdades a pesar de que el enemigo ha hecho todo lo que ha podido, y cada vez que se han presentado verdades fundamentales, esas piedras preciosas, ha hecho todo el esfuerzo para que esas verdades no lleguen. Que vosotros, aquellos que seguís el canal, por no lo sé qué razón, pues que estos mensajes no se comprendan y no se compartan. Pero yo creo que Dios nos va a pedir responsabilidad a cada uno y cada una de nosotros, y ese tiempo es más pronto que nunca. Solamente hay que asomar la cabeza fuera de la ventana y darnos cuenta cómo está el mundo. Y cada día que pasa, vemos que los ángeles, los 4 ángeles de Apocalipsis, se están retirando y que este mundo está entrando en locura. Porque si no estamos acompañados por este Dios personal, por este poder, estamos locos. Sin Dios hay un descontrol sin límites. Entremos en nuestra reflexión, veamos que lo que nos trata de ayudar a entender, una vez más, nuestro Dios. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, entendiendo sobre todo la última generación, ¿verdad? Dice, después de su resurrección, Cristo ascendió hasta su lugar de honor asignado y fue entronizado ante el universo celestial y los mundos que no habían caído. ¿Cuál es este lugar donde fue Cristo cuando ascendió al cielo? Pues ya vimos en el lugar santo había la mesa de los panes, es decir, el trono de Dios, junto con el Padre, estaba ahí. Y enfrente, el candelabro, símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad?
Dije, él deseaba impresionar las mentes de los creyentes con la gloriosa recepción hecha a su hijo en el hogar que antes había dejado. Por nuestro bien llegó a ser pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. ¿Y qué es lo que trata de decirnos aquí? ¿Qué significa que llegó a ser pobre? Se hizo uno como nosotros, queridos. Tuvo que velar, esconder su naturaleza divina en el Padre. Lo hablamos en la última reflexión. Y precisamente esta naturaleza divina, este espíritu, es lo que nos envió a nosotros en Pentecostés. Este Dios personal. Y que hoy vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Dice, mientras Cristo ascendía, sus manos estaban extendidas bendiciendo a sus discípulos. Mientras ellos permanecían en pie, aferrándose para tomar hasta el último detalle de su enaltecido Señor, Jesús, dice, fue recibido por una multitud de seres celestiales en alegres rangos de querubines y serafines. Y mientras lo escoltaban hasta el hogar celestial, entonaban un cántico triunfal. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos. Aquí viene el texto que despierta máximo interés, o debería, ¿verdad? Para poder entender quién es este Dios personal y quién es Jesucristo. Dice, Cristo decidió entregar un obsequio a quienes habían estado con Él y a los que creían en Él. Cuidado, porque esto es un tipo de la última generación. ¿Quién recibiría el Espíritu Santo al final, en la boda del Cordero? ¿Quiénes serían aquellos que serían restaurados? Los que creían en Él, es decir, los que le conocían. Y esto es muy importante, tiene mucho que ver con la santificación, con la purificación de este templo, ¿verdad? Dice, pues será la ocasión de su ascensión e inauguración. Un momento de júbilo celestial. ¿Un momento de qué? De liberación, queridos. Un momento de puesta a cero. Puesta a cero. Es decir, a partir de este momento, para la humanidad se abre una puerta que nadie la puede cerrar. Y esto es lo que nos va a decir a continuación, mis amados. Necesitamos entender que en este momento, es decir, a partir de la cruz del enemigo, fue vencido. Ya no tenía dominio sobre nosotros. Pero sí quedaba algo que nosotros sí debemos hacer. Santificarnos en la verdad, purificar nuestra mente para poder entender qué significa y de qué manera podemos salir de este dominio del enemigo, porque esto no se hará a la fuerza. Cristo abre la puerta, pero nosotros tenemos que elegir. Es la misma posición que Adán tuvo en Edén, confiar en Dios plenamente y nunca acudir al árbol del bien del mal, o volver a repetir la experiencia y confiar en el árbol del bien y del mal, que es este mundo, este reino, y quedarnos aquí. Por lo tanto, nosotros estamos ante esta misma elección. ¿Confiamos plenamente en Cristo y en este poder que nos envía? ¿O no le conocemos? ¿No le creemos? Por lo tanto, permaneceremos aquí. Dice, pues era la ocasión de su ascensión e inauguración, un momento de júbilo
celestial. Jubileo, recuerden, momento del jubileo, donde ahí había una puesta a cero, una restauración, ¿verdad? De todo el sistema. Dice, ¿qué don suficientemente rico podía Cristo ofrecer para señalar su ascenso al trono de la mediación? Dice, debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real. Y atentos a lo que nos dice aquí. Cristo entonces ofreció a su representante, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y esta frase, queridos, tumba por completo toda nuestra teología, de un lado y del otro. Algunos creen que hay tres dioses en el cielo, interdependientes. Bien, pues aquí vemos que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Es una persona, porque eso es lo que está diciendo, la tercera persona de la divinidad, pero es el representante de Cristo. Ahora la pregunta ¿es Cristo el Espíritu Santo? Pues no, no. Porque Cristo, el segundo Adán, nos ofrece su representante, el otro consolador, el otro mediador, ese Dios personal, el Espíritu Santo. Pero ahora surge una pregunta. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Si Jesucristo no es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le representa, entonces ¿quién es Jesucristo? El segundo Adán, la segunda humanidad restaurada. Este es Jesucristo. Pero Cristo es la naturaleza divina de Jesús. ¿Es el Espíritu Santo Él? ¿Cristo es el Espíritu Santo? No. Porque Él nos envíe a un otro. No es Él. Sin embargo, Cristo es la naturaleza divina de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en el deseo de todas las gentes nos dice que Jesús en la cruz, cuando murió la humanidad, pero el espíritu que tenía en él, que es Cristo, y que no es el Espíritu Santo, sino una parte de Espíritu Santo. Cuando Cristo en la creación sopló en las narices de Adán, del primer Adán, su espíritu sopló una porción de su espíritu. Y este es Cristo en este momento. Por eso Cristo no es el Espíritu Santo, pero sí es parte de la naturaleza divina del hombre Jesucristo. Es decir, tiene al Espíritu, una parte de este Espíritu en Jesús, ¿verdad? Cristo representa esta parte del Espíritu en el hombre Jesús. Y que vimos, según el deseo de toda la gente, que cuando Jesús murió, Cristo, su naturaleza divina, se retiró. Porque el Espíritu de Dios no muere en ninguna circunstancia, nunca. Por lo tanto, ¿quién murió en la cruz?
uno igual a Dios? ¿Fue allí donde se pagó el precio por el pecado? Vais a ver que no, mis amados. No, esto es un gran engaño. Es un gran engaño que nosotros no comprendimos, desgraciadamente. No comprendimos. Por eso hoy creemos muchas cosas, menos la verdad. Por eso este canal se escucha poco. ¿Por qué? Porque el remanente final será un grupo pequeño, mis amados. Y para mí, la realidad lo confirma. Lo confirma. Y lo escrito está sobre todo. ¿Por qué hay tanto rechazo por el ministerio por este ministerio? Porque mucha gente cree saber, pero no saben. No saben. Por lo tanto, Cristo no es el Espíritu Santo. Análisis forense de texto, mis amados. Y el santuario, la plantilla que Dios nos dio para poder entender la verdad del Evangelio, lo confirma, mis amados. Cristo es la naturaleza divina de Jesús. Es este soplo de vida, este espíritu que el Cristo, uno igual a Dios antes de la encarnación, sopló en las narices de Adán. Pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador. Es este Dios personal que nos lo envía. El título, la promesa del Espíritu. Recibiréis poder. Porque este Espíritu Santo tiene todos los atributos que tenía Cristo antes de la encarnación. Menos la identidad. La identidad la tiene Jesucristo. Por eso Jesús es la carne y Cristo es esta gloria de Dios, este espíritu, esta porción del espíritu que tenía el primer Adán. Y el Espíritu Santo es una persona sin identidad. La tercera persona de la divinidad. Y a pesar de que lo escrito está nos lo dice que es un Dios personal, está en el texto, no me he inventado nada. Él no es Dios. En el trono de la divinidad, lo vemos en el lugar santo, está el Padre y está el Hijo. En el paso del lugar santo al lugar santísimo, en la visión de los dos tronos, solo pasa el Padre y Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Tal como nos lo dijo en la reflexión anterior, escondido en el Padre. Y en esta reflexión lo volveremos a ver una vez más, que Cristo se lo pide al Padre para enviárnoslo a nosotros, exactamente como nos lo cuenta la visión de los dos tronos. Pero desgraciadamente, por mucho esfuerzo de traer ante vosotros la verdad, os negáis a creerla. Y estáis en vuestro derecho. Pero que tenéis que saber que negar la verdad que Dios envía del cielo es el pecado contra el Espíritu Santo, y no podemos estar entre los 144.000 que han purificado, se han santificado en la verdad y han purificado sus mentes. Los 144.000 han de glorificar a Dios en la verdad. En la verdad. No hay más engaño. Y nosotros necesitamos entender esta profunda realidad. Dice, y este don, que es el Espíritu Santo, un don, es algo que este Cristo comparte con nosotros.
el segundo Adán, este don lo comparte con nosotros. Y necesitamos entender, sin dejar de que el Espíritu Santo existe. De este Espíritu Santo emana esa vida que cada ser humano tiene. Y que también Jesús también tiene como ser humano. Porque Él es el segundo Adán en totalidad, restaurado. La segunda humanidad, la segunda. La primera ha caído, ha muerto. La segunda ha de compartir vida. Y esto es lo que vino Cristo a hacer. Compartir este Espíritu Santo que estaba en el hombre Jesús y que ha de estar en nosotros en la boda del Cordero. Pero no antes de purificarnos, de santificarnos en toda la verdad. Dice, en el día de Pentecostés, Cristo dio a sus discípulos el Espíritu Santo para que fuera el consolador de ellos. Lo llama consolador, pero ¿entendemos bien el lenguaje del cielo? Para que fuera el consolador de ellos. Mediador. Para que fuera un mediador personal. Un Dios personal, un mediador personal. No sé si entendemos la realidad, mis amados. Y yo creo que buena parte no comprenden, se niegan a aceptar la realidad. Se atan a textos que revelan una verdad, pero no es toda la verdad, queridos. No es toda la verdad. Necesitamos contextualizarlo todo en el marco completo, en esa foto o ese cuadro, esa pintura, pero completa. No podemos ver una esquinita apenas. Y esa esquina es verdad, sí, es una parte de la verdad, pero ¿es toda la verdad? No. No. Y nosotros necesitamos entender cuanto más, por no decir toda la verdad, la que nos ha sido entregada, la que todavía no, quedará pendiente. Durante la eternidad entenderemos. Pero la que nos fue entregada, hemos de entenderla, mis amados. Porque en base a esta verdad, tenemos que hacer una elección. La definitiva. La última. La que trazará la línea entre salvo o no. Y necesitamos hacer este trabajo si queremos encontrarnos en este remanente final. Dice, siempre moraría con su iglesia. En el transcurso de todo el sistema judío, la influencia del Espíritu Santo con frecuencia se reveló de una manera marcada, pero no en toda su plenitud. Aquí cuando habla del sistema judío se refiere desde cuando Cristo vino en la tierra, no desde antes. ¿No me creéis? Análisis forense de texto. Vamos a seguir. Veamos lo que nos cuenta. Dice, el Espíritu había estado esperando la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. El Espíritu había estado esperando. Dice, a lo largo de las edades se habían ofrecido muchas oraciones por el cumplimiento de la promesa. ¿Qué había dicho el pueblo de Dios a lo largo de las edades? Esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es ese cumplimiento de la promesa? La boda del Cordero, queridos. Eso es lo que tenía que haber ocurrido en la venida de Jesús. Pero no le conocieron. Palabras dichas por Jesús mismo. El pueblo judío no conoció la hora de su visitación.
Por lo tanto, tuvo que extenderse el tiempo, ¿verdad? A los gentiles, porque se tenía que haber hecho un trabajo que los judíos no hicieron, ¿verdad? Iluminar la tierra con la gloria de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Justo al final del tiempo, cuando se termina el trabajo con los gentiles también, que somos nosotros, ¿verdad? Dice, a lo largo de las edades se habían ofrecido muchas oraciones por el cumplimiento de la promesa, por la impartición del Espíritu, y ninguna de estas fervientes súplicas había sido olvidada. ¿Y qué ocurrió en la ascensión de Cristo? El Pentecostés. Tuvo que venir a la promesa. ¿A quién? A los gentiles. Porque los judíos lo rechazaron, ¿verdad? A los gentiles. Dice, ahora, por 10 días los discípulos enviaron sus peticiones y Cristo en el cielo añadió su mediación ante el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo tiene que pedir al Padre la promesa, ese don, ¿verdad? Que Él dejó para nosotros en la encarnación. Y dice, reclamó, ¿quién reclamó? Cristo. Cristo, la naturaleza divina de Jesús, reclamó al Padre el don del Espíritu Santo para derramarlo sobre su pueblo. ¿Lo habían tenido hasta este momento? No. Lo que tuvieron siempre fue la misma presencia de Cristo antes de la encarnación. Pero en este momento recibiremos esa tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que es el Dios personal. Por eso nos lo decía en la reflexión anterior, es un Dios personal para la eternidad, ¿verdad? Dice, reclamó el don del Espíritu Santo para derramarlo sobre su pueblo, no sobre cualquiera, porque el pecado y el Espíritu Santo son incompatibles. Pecado es separación de Dios. No puedes estar separado de Dios y con el Espíritu Santo. Esto es una utopía. Imposible. Para que el Espíritu Santo pueda venir, tiene que desaparecer la separación de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. Para conocer hay que acercarse. Hay que conocerlo de cerca. ¿Verdad? ¿Cómo de cerca? Unirse a Él. ¿Verdad? Ese es el propósito de la santificación en la verdad y la purificación de nuestra mente. Quitar de aquí las basuras para poder acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu se acerca a nosotros. Dice, y habiendo llegado hasta su trono, les dio el Espíritu Santo, como lo había prometido, el cual como arrollador y poderoso viento cayó sobre los que estaban reunidos y llenó por completo el recinto. Se presentó con plenitud y poder, como si hubiera estado retenido por años. Claro, desde la encarnación. Dice, pero recién ahora se lo derramaba sobre la iglesia para ser difundido al mundo. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Cristo, nuestra justicia. ¿Verdad? Vamos a entenderlo en el texto que viene más profundamente todavía. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué hay que difundir al mundo? Esta verdad. Esta verdad hay que difundirlo al mundo. Dice, ¿qué siguió a este derramamiento? ¿Tipo antitipo? ¿El mensaje final para el mundo? Miles se convirtieron en un día. Cuando el pueblo de Dios participará de la boda del Cordero, los 144.000 tienen que dar un mensaje al mundo. Y este es el tipo. Una vez que recibiremos la plenitud del Espíritu, la restauración total y completa, hemos de dar un mensaje al mundo, el mensaje final. ¿Cuál es el mensaje final? Que les fue ofrecido el Espíritu y nosotros haremos la demostración
igual que Jesús. ¿Qué hará el mundo? Pero yo pregunto, ¿qué haremos nosotros para poder participar de esta boda del Cordero? ¿Seguimos negando la verdad mientras creemos conocerla? Estad atentos, mis amados, porque vivimos tiempos terribles del mayor engaño de la historia, queridos. Mientras el pueblo cree conocer a Dios, está en una ignorancia tremendísima. Dice, la obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. De esta fuente recibe el obrero de Dios, poder y eficiencia. Dice, y el Espíritu Santo es el consolador, atentos, y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Por eso la audiencia está tan confundida y no entiende. ¿Por qué? Porque ha bebido del vino de Babilonia tanto que desconoces quién es su Señor. Y eso es lo que Carmel, como un tipo del tiempo final, trata de revelarnos. El pueblo no sabe quién es su Dios. No lo sabe. No sabe a quién está adorando. Porque claro, cuando el Espíritu Profecía nos habla de que en el marco de la divinidad hay tres personas, pero Juan nos dice que solo hay un Dios verdadero, Jesucristo es un hombre, el Espíritu Santo, a pesar de tener todos los atributos que tenía Cristo antes de la encarnación, no tiene identidad. Y si no tiene identidad, no es un Dios. ¿Cuál es su nombre? No tiene un nombre porque nosotros decimos Espíritu Santo, pero esta es la naturaleza de Dios. ¿Y la naturaleza de Dios? ¿Cuál Dios? Del Hijo de Dios, este que era uno igual a Dios. Y claro, es muy fácil ser engañado, muy fácil. Porque cuando no entiendes qué pasó en la encarnación, todo se tuerce. Todo se tuerce. A pesar de que Dios, en el sueño de William Miller, nos dice que a este pueblo que pasó del lugar santo al lugar santísimo, se le dio una caja de verdades. Estas son las piedras preciosas, símbolos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho este pueblo con estas verdades? Los ha esparcido por suelo. ¿Quién va a recoger todas esas verdades? Cristo, nuestra justicia. Este hombre que entra en la habitación, limpia, y todos aquellos que tienen conexión o a este Dios personal, están acompañados por él, entienden la obra. El tintineo de lo que pasaba en el día de la expiación en el santuario de los judíos, ¿no? Entienden la obra. El tintineo, cada paso, nosotros le seguimos, entendemos. Pero los que no están acompañados por el Espíritu Santo no entienden, queridos. No entienden, están confundidos. Muy confundidos, desgraciadamente. Si no están en un extremo con la doctrina de la Trinidad, están en el otro extremo, que Jesucristo también es el Espíritu Santo. Y no comprenden la correlación, y prefiero utilizar esta expresión porque creo que es la más acertada, la más fiable para poder entender que Jesucristo está representado por el Espíritu Santo aquí. Y nosotros estamos representados por el Espíritu Santo allí. Porque el Espíritu Santo es el consolador, al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Y necesitamos entender esta profunda realidad. ¿Cómo encaja
el párrafo o los párrafos que leímos antes con lo que trata de explicarnos ahora mismo. Dice, y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Gracias al Espíritu, el que contemple a Cristo. ¿Quién es Cristo? El hombre, el segundo Adán. Análisis forense de texto. Gracias al Espíritu, el que contemple a Cristo, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué es lo que le dijo la sierva en 1888 a los pioneros? Que habían perdido de vista a Jesús. ¿A quién? Al hombre. Para que se haga la pregunta, ¿y cómo el hombre Jesús venció? Porque tenía el Espíritu Santo. Así de simple. Y a esto nos invitó. Jesucristo a esto nos invitó. Esto vino a revelarnos la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios? Este don, el Espíritu Santo. Que le veamos a Él y que nos hagamos la pregunta, ¿cómo vives tú sin pecado? Sin estar separado de Dios. ¿Cómo vives tú? Y allí está el relato evangélico, del Evangelio, ¿verdad? Para que podamos entender precisamente esta realidad. Y es justamente lo que nos trata de decir aquí. Al mismo tiempo, gracias al Espíritu, el que contempla a Cristo con la fe sencilla de un niño participará de la naturaleza divina, participará de este Espíritu. Dice, al ser guiados por el Espíritu de Dios, podemos comprender que en Él, en el Espíritu, somos perfectos gracias a aquel que es la cabeza de todas las cosas. Y esto toca verlo en una reflexión que va a seguir. Aunque visto lo visto, tengo que deciros, mis queridos, que cada vez tengo menos gana. Si total, tanto esfuerzo para tan poquita cosa, juzguen ustedes mismos. Dice, del mismo modo, como Cristo fue glorificado en los días de Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra del Evangelio. Ocasión en que Él, Cristo, preparará a cada creyente. ¿Qué es Cristo nuestra justicia? Cristo preparará a cada creyente para la prueba final que vendrá al finalizar el conflicto. Espero que podáis entender la profundidad del mensaje, mis amados. Trato de ayudar. Pero no es fácil, queridos. Yo trabajo en la huerta. Imagínense que uno se esfuerza y le da a una planta de tomate, vamos a elegir el tomate, ¿verdad? Es una planta que requiere mucho cuidado. A una planta de tomate le da todo el cariño, todo el esfuerzo, toda la labor que necesita. Pero el tomate no da fruto. Cada vez que sale una flor, se seca y cae. ¿Qué hará el hortelano? ¿Seguirá cuidando esta planta? Si no da fruto. Pues de eso os hablo yo, mis amados. ¿Por qué me esfuerzo tanto? Ni se ve, ni están agradecidos, ni se comparte. ¿Para qué tanto trabajo, mis amados? ¿Yo de qué me nutro? Me tengo que nutrir de vuestro amor, de vuestro cariño. Pero me estoy secando y me estoy muriendo. Porque doy y doy y doy. Yo también necesito, queridos. Yo también necesito de vuestro amor.
Aquí se termina nuestra reflexión. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Y llevo tanto tiempo esperando esta realidad, mis amados. Llevo tanto tiempo. En original, no sé si veis que está entre corchetes, no sé cómo se llama este símbolo realmente, entre corchetes, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. Está así entredicho, porque no solo depende de Cristo, depende de ti y depende de mí. Si la tierra será iluminada con la gloria de este Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, mis amados. Y entendiendo, que hagamos nuestra propia elección personal. Una elección eterna. ¿Para la vida o no? Pero yo le ruego a Dios que no lo sé ni siquiera si hace falta rogarlo, porque eso es lo que Cristo espera. Tanto tiempo está esperando un pueblo para poder terminar la obra del lugar santísimo, porque no puede salir de ahí mientras no hay un pueblo aquí en la tierra. Pero digo yo como Jesús, yo obro y mi Padre obra también. ¿Y tú? ¿Cuál es tu obra? Para liberar de una vez por todas a Jesús de su prisión del lugar santísimo. Hace tanto tiempo que tenía que haber venido y aún estamos aquí, desgraciadamente. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.